también con esas cosas de sadomasoquismo que a él le gusta. Látigo, todas esas cosas. Entonces me dijo de que teníamos que firmar un contrato, porque él tenía que estar seguro de que yo nunca vaya a demandar a la policía por violencia doméstica, porque me dijo que aquí en Estados Unidos es prohibido, entonces que teníamos que estar seguros de que yo nunca iba a hacer eso. Yo le dije que eso no iba a pasar y me dijo, de todas formas hay que firmar el contrato. Firmamos un contrato privado entre los dos, que yo iba a estar con él por 2 meses, haciendo de pareja con él. Y que él dijo que nunca nos iba a faltar nada, que siempre íbamos a tener lujos, íbamos a salir de shopping todos los la semana, los días, y él me dio un carro. Yo estaba muy cerrada con todo ese lujo. Pero la cosa comenzó a variar cuando él cada vez se drogaba más seguido. Él no era así antes, y ahora se drogaba más seguido, todo el tiempo se volvió más loco. Y un momento en que tenía una barrada, y yo estaba muy temerosa ese día. Yo le agarré la espada de plástico, y me dio, esa era cuando me hizo dolor, y yo fui corriendo al hospital, y en el hospital estaba yo sangrando mucho, y en el hospital me dijo que tenía un pequeño desgarro. En ese desgarro me prohibieron de que yo haga ningún contacto físico con nadie, de que esté en reposo absoluto. Yo todo el tiempo estuve así, incluso ellos dudaban, ellos pensaban que todo eso era mentira, y ni siquiera le creían al doctor lo que eso había pasado, según él, de que con una espada de plástico no podía pasar esas cosas en mi interior. Pero la cosa fue de que, oye, ¿y tú te drogabas también? Yo no me drogaba, pero yo solamente consumía bebidas alcohólicas. Pero él cada vez que teníamos un juego era como tranquilo. Yo le di una situación normal, pero él poco a poco empezó a drogarse más y más y más, y empezó a pegar más. Me empezó a pegar más duro, me daba más fuerte, hasta como le digo, ese momento fue cuando ya la situación llegó al límite. Porque tú eres mi esclava, eso es lo que te gusta, tú eres mi esclava, y eso que yo estaba confundida porque yo tú quieres venir a invalidar el contrato ese que él te hizo firmar, de que van a estar los 3 juntos, porque tú piensas que este contrato tiene una validez. ¿Tú tienes el contrato? Yo tengo el contrato. Lucas, pásame el contrato, por favor. Ok. Obvio que uno está en la calle mal. Doctora, uno no puede romper ese contrato que nosotros hicimos. ¿Sabes? Yo soy un fotógrafo, yo estaba haciendo un trabajo de fotografía en Brasil cuando yo la conocí. Se me hizo una chica muy atractiva, se me hizo una chica muy linda. Y yo siempre, doctora, desde mucho antes he tenido una fantasía. A mí siempre me ha gustado eso del juego romano, esa siempre ha sido mi fantasía, doctora. Entonces cuando yo la conocí se me hizo muy linda y vi que también a ella le gustaba la dirección. Empezamos a trabajar. Yo no estaba confundida, todo ese traje por su voluntad, porque mire, doctora, a ella le gustaba la buena vida, le gustaban los lujos, le gustaba la diversión. Entonces cuando yo la conocí pues empezamos a salir, una noche salimos y yo la llevé a un buen restaurante, la traía a uno en buenos carros. Entonces eso me gustaba de ella. ¿Alguna vez tú consideraste de verdad ayudarla como, o sea, lanzarla como mujer? Claro, doctora. No hubiera sido por ella no fuera lo que es ahora, doctora. Ella es ahora mi esclava ahí, pero es mi esclava y está rodeada de todos los lujos que antes ella no podía tener. Yo le dije, ¿sabes qué? Te propongo a irnos a Nueva York, ahí donde yo vivo. Le dije, entonces, mira, vas a tener una vida de lo que tú siempre has deseado, lujos, automóviles, shopping. Doctora, yo la traje de a mi casa, ¿sí? Y le dije que yo le iba a pagar. El contrato es de $6,000 mensuales. Pero ella no hace nada en la casa. Ella lo único que tiene es nada más que complacerme, doctora. ¿Y te pagan los $6,000? Bueno, no me da directamente el dinero, pero sí todo el tiempo me da tarjetas de crédito para que vaya de shopping, me da el auto. Yo no le pago nada. ¿Una tarjeta de crédito abierta, doctora? Mira, de los muchos que antes ella no podía. Yo siento que el dinero no es la felicidad. Yo estoy confundida, estaba confundida en ese momento y yo ya no quiero vivir. Es lo más fuerte que has hecho conmigo. No, doctora, en el contrato, yo por eso cuando le dije que se quería venir para acá, yo le dije, mira, vamos a hacer un contrato. Pero en ese contrato se puede usar de todo. ¿Entiendes? Yo soy un romano, tú eres mi esclava, y a mí siempre me han gustado esos juegos de los romanos, doctora, de espadas, ¿me entiendes? Fuerte, todo eso. Entonces yo le dije, mira, en el contrato vamos a establecer realmente lo que podemos usar. Y tú te encargas de todo.
¿Alguien tiene testigos en este caso? Hacemos un corto receso y regresamos con más temas. Jessica demanda a Carlos, exige invalidar el contrato de prestación de servicios que firmó con él en enero de este año, en 2012, y la suma de $20,000 por la multa, porque ella alega que la vivía en Brasil, que lo conoce a ese fotógrafo, y que él le ofreció ir a vivir con ella y ayudarla a ser una gran modelo. ¿Quién hizo ese contrato? Resulta que tú dices, tú sabías exactamente lo que tú venías en Estados Unidos. Tú sabías que tú venías de parejas sexuales, de fantasía, de este hombre. Porque, si, oye, esto está escrito simplecísimo. Aquí no hay un tema. Aquí no hay nada difícil. Aquí está fácil. Realizar juegos sexuales con otras personas representando a un personaje. 2. Utilizar durante el juego todos los juguetes sexuales de cualquier índole. 3. Practicar sexo mixto y realizar videos incluyendo todo lo anterior. Llámese juguete sexual o dígase de cualquier objeto cilíndrico o cónico que resulte excitante. Aquí está todo escrito. ¿No ibas a hacer la cena? Entonces, vas comprendiendo que a veces lo que uno cree que es un defecto puede ser una de nuestras mayores Me cualidades. estás diciendo que esto lo Excelente, firmaste ese y no menú, estaba, amor. no estaba Yo, en por la ejemplo, capacidad así te veo. mental para Pero como soy firmar el smart, contrato. aprendí a jugar Eso es videojuegos. cierto. Doctora, pero si no hubiera estado en la capacidad mental de haber firmado ese contrato, ¿por qué después continuó ella viviendo el juego sexual? A ella le gusta, doctora. A ella le gusta. Ahora pasa. Bueno, pero mi pregunta es, No juego. puesto que ella firmó este contrato, no está